Vamos a analizar la convergencia de otras series de potencias. Tenemos ahora la sumatoria de 0 hasta infinito de menos 1 a la n, x a la 2 por n, entre 2 a la 2 por n factorial al cuadrado. Usando la prueba de la razón necesito el n más 1, que sería menos 1 a la n más 1, x a la 2 por n más 1 entre paréntesis, y si hacemos la cuenta es 2n más 2. Y abajo es 2 a la 2 por n más 1, con paréntesis. Y si hacemos cuentas es 2 a la 2n más 2. En lugar de n factorial queda n más 1, entre paréntesis, factorial, todo al cuadrado. Entonces, el n es exactamente el mismo de la serie. Y el límite es hacia infinito del término n más 1 entre el término n. Primero hacemos la división. Vamos a simplificar. Menos 1 a la n más 1 con menos 1 a la n, nos sobra un menos 1. Las potencias de x me sobran 2 en la parte de arriba. Las potencias de 2 me sobra ahora 2 al cuadrado en la parte de abajo. Y si simplificamos n factorial entre n más 1 factorial, solo queda n más 1 abajo. Pero como está al cuadrado, queda n más 1 al cuadrado. Ahora sacamos el valor absoluto de x al cuadrado. Nos queda x al cuadrado, siempre es positivo. El de menos 1 queda 1 y el del 4 que está abajo es 4. Como esto no depende de n, lo podemos sacar, es constante. Y nos quedamos con la función 1 entre n más 1 al cuadrado, que siempre es positiva. Al sacar el límite, esta es racional básica, nos queda 0. Y 0 es menor que 1. Entonces la prueba de la razón dice que esta serie es convergente. Observen que el límite no depende del valor de x. Queda 0 siempre. Y 0 es menor a 1. Entonces la prueba de la razón dice que nuestra serie es convergente. Y sería el caso número 2. Converge para todos los reales. No importa el valor de x. Siempre queda 0 el límite. Puedo poner también de menos infinito a infinito si lo quiero en forma de intervalo. Y el radio de convergencia sería medir la mitad de este intervalo, que sería infinito. Quiero analizar ahora esta serie. Es la sumatoria de 0 a infinito de n por x más 2 a la n entre 3 a la n más 1. El término n más 1 sería n más 1 entre paréntesis por x más 2 a la n más 1 entre 3 a la n más 1 más 1, que es 3 a la n más 2. El n se toma de la serie. El límite infinito es del n más 1 entre el n. Primero hacemos la división. Al simplificar nos va a quedar n más 1 sobre n. Como es positivo, le quitamos el valor absoluto. Me queda un x más 2 y me queda abajo un 3. Pero a ese le ponemos valor absoluto porque no sabemos quién es x. Sacamos este valor absoluto que no depende de n y trabajamos con n más 1 sobre n, que es equivalente a 1 más 1 sobre n. Este da 0, es racional básica, por lo tanto el límite es 1. Por esta constante de afuera nos queda la constante de afuera. La prueba de la razón dice que este límite tiene que ser menor a 1 para que sea convergente nuestra serie. Al resolver esta desigualdad con valor absoluto, nos queda que x tiene que estar entre menos 5 y 1. Y entonces casi tenemos el intervalo de convergencia, porque falta ver qué pasa con los extremos. Cuando el valor del límite depende de x, hay que revisar los extremos por separado. El primero es menos 5. Sustituimos menos 5 más 2. Nos queda menos 3 a la n por n entre 3 a la n más 1. Podemos repartir menos 1 a la n por 3 a la n. Dejamos menos 1 a la n y 3 a la n entre 3 a la n más 1 me queda 3. Esta serie es equivalente a esta y esta es alternante. Entonces, si reviso la propiedad número 2, donde hay que sacar el límite infinito del b sub n, recuerden que el b sub n se toma sin signo, sería n sobre 3, este límite da infinito.
Y la prueba del alternante dice que debe dar 0. Entonces no se cumple la propiedad 2, no necesito revisar la propiedad 1, simplemente es divergente. Ahora reviso el otro extremo, que es el 1. Pongo aquí 1 más 2. Nos queda 3 a la n por n entre 3 a la n más 1. Simplificamos y nos queda n sobre 3. Para esta serie voy a utilizar la prueba de divergencia. Se saca el límite infinito del término enésimo, que en este caso es n sobre 3. Y ese límite nos da infinito, no existe. Eso quiere decir que nuestra serie es divergente, porque el límite, si es distinto de 0 o no existe, nuestra serie diverge. Eso dice la prueba de divergencia. Entonces, usando la prueba alternante y la prueba de divergencia, en ambos extremos es divergente la serie. Por lo tanto, solo converge en el intervalo abierto de menos 5 a 1. Si graficamos el intervalo, es de tamaño 6, la mitad es 3, y ese sería el radio de convergencia. O si centramos, tenemos x más 2 a la n. Está centrada en menos 2, porque el formato es x menos a la n, que sería x menos menos 2 a la n, y a vale menos 2. Ese es el centro. Si medimos del centro hacia el extremo derecho o al izquierdo, también nos da 3, que es el radio de convergencia. Esta serie es la sumatoria de 0 a infinito de menos 3 a la n por x a la n entre raíz de n más 1. Con prueba de la razón, el término n más 1 es menos 3 a la n más 1 por x a la n más 1 entre raíz de n más 2, sumando n más 1 más 1. El n es exactamente el que está dentro de la serie. El límite infinito es del término n más 1 entre el término n. Primero dividimos. Después simplificamos. Sobra un menos 3, sobra una x arriba y me sobran las dos raíces. Entonces, menos 3 por x, puedo poner valor absoluto de 3 por x y sacarlo del límite porque no depende de n. Y me quedo con las dos raíces. Puedo dividir adentro de las raíces entre n todos los términos. Me va a quedar 1 más 1 sobre n adentro de la primera y adentro de la segunda es 1 más 2 sobre n. Estos son básicos racionales, son 0. Por lo tanto, el límite da 1. Por el valor absoluto de 3x tenemos valor absoluto de 3x. La prueba de la razón dice que este límite tiene que ser menor a 1 para que sea convergente la serie. Entonces, al resolver la desigualdad, nos queda que x debe estar entre menos 1/3 y 1/3. Hay que recordar que cuando nuestro límite depende de x, los extremos se revisan por separado, porque al usar la prueba de la razón queda 1 y no hay conclusión. Entonces, primero es menos 1/3. Lo ponemos aquí, menos 3 a la n por menos 1/3 a la n por raíz de n más 1, que es esto. Podemos agrupar porque tiene el mismo exponente. Menos 3 por menos 1/3 todo a la n. Y al hacer el producto nos queda 1 a la n, pero 1 a la n es 1, entre raíz de n más 1, y simplificamos nuestra serie. ¿Qué prueba conviene usar? La prueba de la integral. Tomamos f de x igual a raíz a 1 entre la raíz de x más 1, que es decreciente, positiva y continua de 0 a infinito. Entonces la integral que hay que resolver es de 0 a infinito de 1 sobre raíz de x más 1 respecto a x, que es un límite. La integral es 2 por raíz de x más 1. La evaluación 2 raíz de t más 1 menos 2. Y el límite da infinito. Por lo tanto, nuestra integral es divergente. Y también la serie. Eso dice la prueba de la integral. Me falta el otro extremo, que es 1/3. Entonces ahora ponemos menos 3 a la n por 1/3 a la n entre raíz de n más 1. Aquí está. Agrupamos menos 3 por 1/3 todo a la n. Pero menos 3 por 1/3 me da menos 1 a la n entre raíz de n más 1. Esta serie, al sustituir, quedó alternante. Uso la prueba del alternante. El bn es este que está aquí, pero sin signo. Sería 1 sobre raíz de n más 1.
El Bn más 1 sería 1 sobre raíz de n más 2. Y entonces esta comparación es equivalente a comparar raíz de n más 1 con raíz de n más 2, donde queda menor que. Y entonces aquí también es menor que. Y ya se cumple que el Bn más 1 es menor que el Bn, que es la primera propiedad. En la segunda hay que sacar el límite infinito del Bn, que es 1 sobre raíz de n más 1. Y usando composición nos da 0. Por lo tanto, se cumplen las dos propiedades del alternante y esta serie alternante con x igual a 1/3 es convergente. Nuestro intervalo de convergencia es de menos 1/3 abierto a 1/3 cerrado. Y el radio, si dibujamos el intervalo, es de tamaño 2/3. Así que la mitad es 1/3. O si buscamos el centro, esta está centrada en 0. De 0 a cualquiera de los extremos tenemos 1/3. Ahí está el radio de convergencia. Entonces, una serie de potencias siempre es convergente. Puede ser convergente solo en un número, puede ser convergente en todos los reales o puede ser convergente en un intervalo. Cuando el límite depende de x, es cuando vamos a tener un intervalo, porque se resuelve una desigualdad comparando con el 1. Y también es cuando los extremos se revisan por separado con una prueba diferente a la prueba de la razón. Porque si usan la prueba de la razón queda 1 y no hay conclusión. Por eso se revisan por separado con otras pruebas. Nos va a quedar todos los reales cuando el límite no depende del valor de x y nos queda directamente un valor menor a 1. Eso quiere decir que la serie siempre converge independiente del valor de x. Porque si el límite existe y nos queda menor a 1, siempre es convergente. Entonces en el límite no aparece la x, queda un valor que es menor a 1. Y por eso ponemos los reales. Y el último caso es que converja solamente en un número. ¿Eso cuándo va a suceder? Cuando tengamos un límite que no exista o que sea mayor a 1. Para todos los valores excepto el a. Porque cuando ponemos a menos a da 0 y estamos sumando puros ceros, nos va a quedar 0 y es el único valor donde converge. Entonces, solo hay que revisar en qué caso vamos a quedar, pero siempre es convergente. Y siempre usamos prueba de la razón. Es la que funciona para todas las series de potencias. El único ejemplo donde quedó un intervalo y no revisamos extremos fue el primero. Y no lo hicimos porque no usamos prueba de la razón. Observamos que era geométrica. Y ahí ya tenemos que si el valor absoluto de R es menor estrictamente que 1, es convergente. Por eso no se revisaron los extremos, porque quedó geométrica. Pero no siempre quedan geométricas las series de potencias. Por eso la prueba que se utiliza para todas, siempre se sugiere la de la razón. Y en caso de que quede intervalo, es decir, que el límite dependa de x, reviso los extremos por separado con otras pruebas distintas a la de la razón.